Se refuerza la doctrina bolivariana como orientación de todo el régimen constitucional. Se hace un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como habitantes originarios del país y quienes han participado en la configuración de nuestro proceso de identidad o de mismidad, dirían los filósofos. Se califica a la sociedad venezolana como democrática. Fíjense qué hecho tan interesante. Una nueva ruptura, Blancanieves. No hablamos de gobierno democrático, salvo en los artículos. Hablamos de sociedad democrática, Daniel. De sociedad democrática, previa al Estado, previa a la organización de las instituciones. Calificamos a la sociedad como soberana, multiétnica, pluricultural. Se caracteriza a la democracia como social y participativa y protagónica. ¡Qué debate tan difícil! Había quien decía, pero la palabra no existe en el diccionario de la academia. Y nos preguntamos entonces, pero tiene que existir la palabra. Lo que importa es su morfología, o lo que importa es su contenido. Si hemos dicho que hay que profundizar la democracia y del estadio partidocrático de la representación hay que ir al de la participación, ¿por qué no decir que la democracia protagónica no es solo participar, sino es decidir activamente, como se decidía en la concepción clásica de la democracia espartana y griega? Y se produce el debate entre el académico y el no académico. Y al final, en este proceso donde venimos aprendiendo, se nos ocurre decir, pero no es un acto de lenguaje, hermano, es un acto de soberanía. Y se consagró la democracia social, participativa y protagónica. La conservación del ambiente, la cultura del trabajo, la familia, la educación, son garantías del proceso de formación ciudadana. El ámbito internacional, los derechos humanos, las niñas y los niños, que son los destinatarios, en realidad, de esta Constitución. El título primero define al Estado como un Estado democrático y social de derecho. Incorpora la idea de Estado de justicia, la solidaridad, el pluralismo político. Consagra la educación y el trabajo como garantías. Consolida un Estado federal que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, subsidiariedad, corresponsabilidad. En el ejercicio de la soberanía se consagran los mecanismos de participación directa. Se establecen controles sociales sobre la actividad del Estado y se consolida el principio de que todo mandato popular tiene que ser revocable por el pueblo si las condiciones que establece esta Constitución así lo señalan. El título 2 es complejo y polémico, del espacio geográfico y la división política. Es complejo porque en él ya no se trata de la definición del Estado,
o de la sociedad que queremos. Se trata entonces de una de las tres condiciones existenciales, el territorio. La propuesta de la comisión fue acertada, la que estudió este asunto. Hay que sustituir el término territorio por espacio geográfico. Hay una visión de carácter geoestratégico que permite la regulación del espacio insular venezolano, reforzando nuestra soberanía. Qué bello, o qué bella la propuesta del constituyente García Ponce en su proyecto constitucional y del polo patriótico, al incluir que los laudos y tratados viciados de nulidad que alteraron el territorio de la nación implican una cláusula de reserva constitucional. Novedosa la propuesta, me consta que bien estudiada por especialistas en derecho internacional. Esa propuesta, por cierto, amplía la definición de soberanía y del espacio acuático, pero además incorpora una interpretación no solo jurídica, sino también geopolítica, en el mejor sentido de la palabra. Y es así como las nuevas generaciones, de aprobarse esta cláusula, podrán comprender la importancia de Isla de Aves, comprenderán la importancia estratégica fundamental de los monjes, sabrán que cuando estamos hablando del Caribe estamos hablando de 2.882 kilómetros de costa en un mar cerrado que tiene solo dos pasos estratégicos, el paso de la Mona y el paso del Viento, por donde tiene que transitar el crudo liviano venezolano. Solo en esa dimensión geopolítica podemos nosotros internalizar la necesidad inaplazable de amar entrañablemente a nuestro territorio, de conocerlo, de manosearlo, de quererlo, de defenderlo. Pero también comprenderán que hay una fachada atlántica, que en esa fachada atlántica sale el crudo extrapesado venezolano. Si es verdad lo que se nos ha dicho y lo que señalan los informes, tenemos mucho más que lo que tiene todo el Golfo Pérsico en materia de crudo liviano. El presidente de PDVSA nos decía que tendríamos que pasar 500 años a 5 millones de barriles de petróleo de crudo extrapesado y no agotaríamos el potencial de Venezuela. Es suficiente esta afirmación para comprender la importancia de la fachada atlántica y en consecuencia la necesidad de tener el mayor cuidado con el laudo de París. La fachada amazónica. En el costado amazónico venezolano se producen los hechos más inimaginables que en su belleza solo podría describir García Márquez. Sin embargo, yo una vez le pregunté hace muchos años, por lo menos 15 años, cuando andaba en aquella cosa del amparo constitucional, a Pablo Medina, y Pablo en su forma inteligente y jocosa me decía, ante una pregunta mía, ¿por qué aquí hay tanto oro? ¿Cómo descubrirían esto? Y él me decía, una vez un indio se metió en un lago, salió y alguien le vio el pelo de amarillo.
En ese momento nació la leyenda del Dorado, que por lo demás es cierta. Pero además ahí hay recursos fundamentales, recursos hídricos. Nos ubica con la cuenca amazónica, con la necesidad de proteger a sus habitantes originarios, que son los pueblos indígenas, pero a la vez defender el espacio geográfico frente a quienes pretenden vulnerar y debilitar nuestras áreas estratégicas. Y finalmente, con este articulado se comprenderá la importancia de la fachada andina y llanera, la más larga frontera venezolana, la que nos ubica en todo el pensamiento bolivariano hacia los Andes y los llamados procesos de integración, pero la que nos ubica también hacia los mayores problemas y más graves y conflictivos problemas fronterizos. En todo caso, aun cuando se sustituyó de la declaración internacional que aquí se hizo, allí queda muy claro que Venezuela no aceptará más nunca que se pierda ni un cuarto de milímetro de su territorio. Fíjense qué hecho tan interesante, una nueva ruptura, Blancanieves. No hablamos de gobierno democrático, salvo en los artículos. Hablamos de sociedad democrática, Daniel. Se refuerza la doctrina bolivariana como orientación de todo el régimen constitucional. Se hace un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como habitantes originarios del país, de sociedad democrática, previa al Estado, previa a la organización de las instituciones. Calificamos a la sociedad como soberana, y quienes han participado en la configuración de nuestro proceso de identidad o de mismidad, dirían los filósofos. Se califica a la sociedad venezolana como democrática, étnica, pluricultural. Se caracteriza a la democracia como social y participativa y protagónica. ¡Qué debate tan difícil! Había quien decía